Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Pueden ocupar su lugar. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. Su amor es eterno para con cada uno de nosotros. Vamos a dar oportunidad a los niños que abandonen el templo para tener sus actividades en la planta alta. Si hay algún niño que nos visita, será atendido en la planta alta. Pasen allá, están divididos por edades. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a hablar del uso diverso de las lenguas. Hemos estado hablando acerca de el bautismo con o en el Espíritu Santo, y una de las evidencias de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y vamos a hablar de varios usos en las lenguas. Y tenemos la base bíblica en Romanos 8:26 y en 1 Corintios todo el capítulo 14. Pero vamos a hablar, algunos me lo apagas porque se oye como si hubiera norte. Sí hay norte, pero se oye aquí adentro. Y acá adentro no hay norte, no debe de haber. Bien, gracias Carlos. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, las lenguas, el hablar en lenguas, en otros idiomas, además de ser una experiencia pentecostal, nosotros somos pentecosteses porque creemos en el don de lenguas, en la manifestación de las lenguas. Bueno, además de ser esa experiencia que nos distingue, las lenguas cumplen otras funciones como la edificación espiritual, tanto individual como colectiva. ¿Sí? Y entonces eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Como cristianos debemos de aprender lo que la Biblia enseña acerca de los dones de lenguas e interpretación. Dos cosas diferentes, don de lenguas y don de interpretación. ¿De qué? De lenguas, ¿sí? Dos dones de los varios que el Espíritu Santo da al ser humano. Don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y tenemos que identificar las diversas aplicaciones de estos dos dones en su contexto y de acuerdo al propósito que esto tiene en la vida del ser humano. Pero también como cristianos debemos de procurar la manifestación de las lenguas en lo personal y en lo colectivo para edificación. ¿Sí? Las lenguas son para edificación. Y vamos a ir entendiendo esto. Quizá algunos no vayan a comprender al 100%, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿De qué manera el uso de las lenguas espirituales son una práctica necesaria para el desarrollo de la vida espiritual del creyente y de la iglesia? O sea, ¿de qué manera? Esto es algo que se hace necesario, es una práctica necesaria para que la iglesia crezca tanto en manera colectiva, es decir, grupal, como para nosotros como individuos. Y vamos a analizar las lenguas en su función como evidencia, ¿sí? Decimos que es evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pero también es un testimonio que Lucas destaca en el libro de Hechos. Hechos 1:8 dice Lucas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿sí? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es como
testigos, para testificar. También dice Hechos 2:11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban los que estaban hablando en lenguas? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? Las maravillas de Dios. O sea, todos les estamos oyendo hablar en nuestro idioma y ellos están hablando las maravillas de Dios. Y bueno, Pablo desarrolla la función individual y Pablo también desarrolla la combinación del don de lenguas y el don de interpretación, que es lo que nos va a ocupar en esta hora, en sus diversos usos y en sus diversos propósitos. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios 12:14, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Hablando de qué? Del cuerpo de Cristo. Ustedes y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Y somos muchos. ¿Sí? ¿Cuántos somos aquí? Ahorita debemos haber un poquito más de 100. Y en la mañana vinieron otro tanto. ¿Sí? Entonces todos formamos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver el don de lenguas o el hablar en lenguas, cuáles propósitos tiene. Y vamos a ver el primer propósito. Es una señal para los incrédulos. ¿Sí? 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Oigan, por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y la profecía no es para los incrédulos, sino para quienes, para la iglesia, para los cristianos. Así que fíjense, las lenguas no son para señal para el pueblo de Dios, sino señal para los incrédulos. Y la profecía es para la iglesia, es para nosotros. ¿De quienes estaban rodeados el día de Pentecostés en el aposento alto? Estaba la iglesia, estaban los que fueron bautizados, pero los que estaban afuera eran incrédulos. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hizo con los que estaban el día de Pentecostés? Repartió lenguas. ¿Y quiénes fueron edificados? ¿Quiénes fueron edificados? Los incrédulos, los que estaban afuera. Los que estaban afuera. ¿Hubo interpretación de esas lenguas? No hubo. Porque la gente que estaba allí, hace 8 días nos decía el pastor Daniel que fueron como 12 idiomas diferentes que se hablaron. La gente que estaba allí tenía su propia interpretación. Y dice, les estamos oyendo hablar las maravillas de Dios. ¿Qué era lo que estaba hablando la gente que estaba siendo bautizado? Las maravillas de Dios, y lo estaban escuchando en su propio idioma los que estaban allí. Entonces, ¿para quiénes son las lenguas? Ahí en ese momento son para los que están afuera. ¿Sí? Entonces, era para ellos. Además, las lenguas es una acción profética en el culto público. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Sí? Para 3 cosas, para edificación, para exhortación y para ¿qué más? Para consolación. Así que las lenguas son por señal otra vez, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía es para la iglesia. Y además también cumple una función de edificación personal. Y varios pasajes del capítulo 14 de 1 Corintios dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién habla? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bien, seguimos. Así que, dice Pablo,
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en este capítulo 14? Pablo no está tratando de impedir que se hable en lenguas, sino que Pablo está tratando de regular el hablar en lenguas. Dice que si no hay interpretación, ¿qué dice Pablo? Que se calle. Porque ¿cómo el que está a tu lado, si tú estás hablando en una lengua extraña, va a glorificar a Dios si no entiende lo que tú estás diciendo? Entonces, si no hay una interpretación, tú debes de guardar silencio. A menos que pidas interpretación para que el que está junto a ti sea edificado junto contigo y pueda decir amén a tu oración. Pueda decir así sea, Señor. Pueda glorificar a Dios juntamente contigo. Entonces, tenemos que, dice, yo quiero que muchos hablen lenguas, pero yo desearía más que todos fueran profetas. ¿Qué hace un profeta? Un profeta habla en el idioma nativo de él y en el idioma que entienden todos los demás. ¿Qué hace alguien que está hablando de lenguas extrañas? Habla en una lengua que ni él entiende. Y a menos que no haya interpretación, va a ser de edificación. Por eso Pablo dice, mejor es que guarde silencio y que se edifique él mismo solamente platicando con Dios. ¿Sí? El don de profecía siempre se hace en el idioma del que lo habla. ¿Sí? En cambio, el mensaje dado en lenguas desconocidas requiere ser complementado con el don de interpretación de lenguas. Los dos dones espirituales pueden manifestarse en una sola persona. Nosotros hemos escuchado aquí en la iglesia que alguien habla lenguas y ese mismo habla en español, da la interpretación de lo que Dios le está dando en lenguas. Quiere decir que él tiene el don de lenguas y el don de profecía y de interpretación. ¿Sí? Que los dos traen una profecía para la iglesia. Sí, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. ¿Cuántos tienen don de lenguas aquí en la iglesia? Levante su mano sin miedo, miren ahí. Miren cuántos, miren cuántos, miren cuántos. ¿Cuántos de los que levantaron su mano tienen don de interpretación de lenguas? Levanten su mano. Ya son menos. ¿Cuántos tienen solo interpretación de lenguas? Dios mío, necesitamos a un intérprete de lenguas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé a alguien que interprete. ¿Sí? Entonces, los dones se manifiestan en la iglesia. Y qué bueno que tenemos muchos que hablan lenguas, pero también interpretan esas lenguas. Entonces, bueno, dice Pablo en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Yo estoy hablando solamente de dos dones. ¿Cuántos otros dones hay? Hay más. ¿Cuál? Mencióneme. Profecía, ciencia. ¿Qué más? Discernimiento. ¿Qué más? Sanidad. ¿Qué más? ¿Y quién es el que hace? ¿Quién es el que reparte? El Espíritu.
Es el que reparte esos dones. ¿Qué son dones? Son regalos que el Espíritu reparte en la iglesia. Todos somos parte de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros Dios nos capacita con un don. ¿Para qué? Para que sea beneficio para mí, para beneficio de los demás. Sí, en este caso estamos hablando de dos. Bien, bueno, a los dones de géneros de lenguas y profecías se les conoce como los dones de inspiración. Géneros de lenguas, ¿qué es? Es aquel don por el que Dios entrega a la iglesia un mensaje en otra lengua para ser interpretado. Género de lenguas es aquel don que Dios entrega a alguien para que dé un mensaje a la iglesia en otra lengua para ser interpretado. Ahora, ¿qué es interpretación de lenguas? Es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje que se dio en lengua desconocida al idioma local. Bien, entonces yo quiero que veamos la diferencia que hay entre interpretación y traducción. ¿Qué es una traducción? Algo fidedigno. Algo, ayúdenme. Ajá. Traducir es lo que se está hablando acá, decirlo exactamente acá. ¿Sí? 100%. ¿Y qué es interpretación? Algo de lo que se entiende. Fíjense, aquí es donde hay un gran riesgo. La Biblia está hablando de don de lenguas y don de interpretación. ¿Qué hace un intérprete? No traduce. Ya dijimos cuál es la diferencia entre traducir e interpretar. Traducir es, ¿cómo podemos traducir del inglés al español? Escribiéndolo. Yo puedo traducir un libro si yo leo Today is Sunday. Hoy es domingo. Eso es traducir. ¿Interpretar qué es? Hoy es el primer día de la semana. ¿Es válido? Como interpretación, ¿es válido? Sí, es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con las lenguas? Dios está dando un mensaje en lenguas, en un idioma que no entendemos. Y tiene que haber alguien que lo interprete. Ojo, interprete, no traduzca. ¿Qué pasa con la interpretación de un mensaje que Dios está dando en lenguas? Depende de muchos factores. Depende de cómo esté el ánimo del intérprete. ¿Cuál es la situación que el que está interpretando está viviendo? ¿Cuál es la problemática en su vida? ¿Cuál es su deseo? ¿Tiene tristeza? ¿Tiene depresión? ¿Tiene gozo? ¿Cuántas cosas puede tener el que está interpretando y que a la hora de interpretar lo interpreta de acuerdo a su vivencia, a su experiencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer con la profecía? Analizarla. ¿Y cómo la vamos a analizar? A la luz de la palabra de Dios. Entonces, miren, por eso muchas veces cuando se interpreta un mensaje, no es exactamente lo que Dios quiere decir a la iglesia.
sino que ya lleva un toque subjetivo, dicen aquí, personal. Y es ahí donde se cae en muchas cosas que no es lo que Dios quiere decir a la iglesia. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué piensan que sería lo mejor? Cuando uno habla lenguas por aquí alguien y por allá hay un intérprete. ¿Qué pasa? A lo mejor él viene bien delante de Dios, viene contento, viene con toda la energía, pero el que está interpretando trae problemas. No, interpretar. Sería lo mejor, pero no se puede. No es posible traducir. Por eso cuando alguien va a predicar en un idioma y alguien viene acá, dice un intérprete, no dice un traductor. Porque a esa velocidad no se puede traducir. Hay que interpretar. Yo entiendo algo de inglés y a veces escucho predicaciones en inglés y el que está interpretando está diciendo cosas diferentes a lo que está diciendo en el idioma original. Eso pasa. Entonces lo mejor sería que el mismo que está recibiendo el mensaje sea el mismo que está interpretando el mensaje. Y aún así, tenemos el problema de que le podemos no cambiar todo, pero sí dejarle nuestro toque como lo es la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, pero cada uno le puso su sazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en estas dos cosas. En la interpretación de las lenguas. ¿Sí? Entonces dice Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Si Dios te está dando un mensaje en lenguas, dile: Dios, ayúdame a interpretar lo que tú me estás diciendo para que la gente que está a mi alrededor pueda ser edificada. El propósito de las lenguas es edificación de la iglesia. Pero a veces en lugar de edificar a la iglesia, podemos meterla en conflicto por lo que podemos decir. Entonces hay que pedirle a Dios eso, ¿sí? Y las lenguas también son para uso privado. Esas no requieren interpretación porque son para edificación de quien las habla. O sea, nada más para mí, yo estoy hablando en lenguas con el Señor. Ahora, pastor, ¿por qué entonces existen las lenguas? ¿Por qué Dios no habla directamente en nuestro lenguaje? ¿Para qué se la complica a Dios? ¿Por qué Dios usa las lenguas? Bueno, porque Dios así lo eligió como señal de su presencia. ¿Yo cómo puedo identificar a alguien que está siendo bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo identificar a alguien que está dando un mensaje o una profecía a la iglesia si primero no habla lenguas? No, ese está hablando de su propia cuenta. Sí, pero si primero empieza a hablar en lenguas y alguien lo interpreta o él mismo lo interpreta, eso quiere decir que es Dios el que está hablando a la iglesia. ¿Queda claro? Por eso Dios escoge que se hable en lenguas, ¿sí? Y dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Sí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que las lenguas señalan a los incrédulos. La profecía para la iglesia. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar como estamos nosotros hoy y todos hablan en lenguas y entran los que no conocen, los que no saben, los incrédulos, ¿no dirán que estamos locos? Si cada uno de nosotros estuviésemos hablando en lenguas, esos están locos. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? No tan solo dijeron están locos, dijeron están ebrios. Están ebrios. Están llenos de mostos, están ebrios. Están hablando cosas raras. Están hablando cosas extrañas.
Y es cierto, los que se llenan de eso hablan incoherencias o hablan verdades, ¿verdad? Sí, entonces dijeron, están locos, no dirán, dice Pablo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunáis o se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Todo lo que se haga es para edificación. Ahora bien, vamos a hablar de el Espíritu en la vida de las personas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y una de las palabras del derramamiento del Espíritu Santo era la palabra inspirada. Tenía que ver con hablar bajo el impulso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu venía sobre alguien, profetizaba. Y voy a leer algunos pasajes, por ejemplo, en Números 11, dice versículos 25 y 26. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, dice, inmediatamente profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Es decir, venía el Espíritu sobre alguien y ¿qué hacía ese alguien? Profetizaba. ¿Sí? Seguimos. Hablando de Balaam, en número 24 dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos, empezó a profetizar Balaam. En 1 de Samuel dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. 1 Samuel 10:10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, el Espíritu venía sobre ciertas personas, y ¿qué hacían esas ciertas personas? Profetizaban. Dice Samuel también, 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu de Dios, y profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. O sea, cuando el Espíritu venía sobre una persona, era para profetizar. Y este impulso del Espíritu es lo que vincula, fíjese, las profecías del Antiguo Testamento con la predicción de Joel de que un día el pueblo de Dios iba a profetizar. Y dice Joel 2:28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué es lo primero que dice Joel? Y profetizarán. ¿Para quién es la profecía? Para la iglesia, para nosotros. ¿Sí? Dice, vuestros hijos y vuestras hijas, dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y también Moisés decía, ahí en Números 11:29, y Moisés les respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Sí? Hablando del Espíritu Santo. Entonces el acto de dar un mensaje hablado por inspiración del Espíritu es lo que conecta la profecía de Joel con lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés.
¿Qué estaban haciendo? Estaban dando palabra. ¿Qué les diría? ¿Qué diría los que estaban hablando lenguas ese día? Fíjense ¿qué fue lo que impactó a los que estaban el día de Pentecostés en ese lugar? Porque dice la Biblia que hubo viento, que hubo fuego y que hubo lenguas. ¿Qué fue lo que impactó de esas tres cosas a los que estaban allí? Las lenguas. Así es, las lenguas. ¿Qué era el viento? ¿Qué era el fuego? Era sin duda la presencia de Dios. Pero eso no impactó a la gente que estaba allí. Lo que le impactó es que estuviesen hablando en su propio idioma. Gente, galileos, dice. Galileos sencillos. Galileos que no tenían una gran preparación. Estaban hablando en un idioma sumamente elevado y estaban hablando las maravillas de Dios. En griego. ¿En qué otros idiomas? Por ahí decía el pastor Daniel, en egipcio, en arameo, en español. ¿En qué otros idiomas? 12. Y que oían que hablaban las maravillas de Dios. Eso fue lo que impactó a la gente que estaba ahí alrededor. La presencia de Dios estaba de una manera real porque había viento, había fuego, pero lo que escucharon fue lo que los sorprendió. Y fíjense que Pedro no dedica un gran discurso para explicar lo que estaba sucediendo, el hablar en lengua. No, Pedro no ocupa mucho espacio a eso. Pedro, ¿a qué se dedica? A decirles quién era Jesús. Hablarles de aquel Jesús al que ustedes crucificaron, esto todo es el Hijo de Dios, está a la diestra de Dios. Empezó a decirles lo que ya el Espíritu les había dado a través de las lenguas. Solamente Pedro les dice, no están borrachos como ustedes piensan. Esto es de lo que habló Joel. Esto es aquello, pero su mayor enfoque es en que ellos recibieran el mensaje de salvación. ¿Sí? No hace un gran discurso y el resultado de eso que Pedro hace provoca que 3,000 vengan al conocimiento de Cristo y se entreguen a Cristo, ¿verdad? Eso fue lo que impactó a la gente que estaba ahí afuera. Entonces, las lenguas son como señal a los incrédulos, a los que están afuera. Fue el carácter sobrenatural de hablar en otras lenguas lo que impresiona ese día de Pentecostés. El hablar en lenguas es la única manifestación asociada al bautismo con el Espíritu Santo, que se presenta como manera explícita, como evidencia inicial y física de esa experiencia. Ustedes y yo pudiéramos decir que alguien fue bautizado con el Espíritu Santo si no habla lenguas. Pastor, yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Me puede decir cualquiera. ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Hablaste lenguas? No, pastor, entonces no eres bautizado. Si no has hablado en lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pastor, ya fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Hablaste lenguas? Sí, ese día. Y luego hablé al día siguiente y a la semana siguiente. Entonces, ¿tú qué tienes? El don de lenguas. Porque no es lo mismo hablar en lenguas el día que eres bautizado y no volver a hablar que hablar otra vez. Cuando tú hablas más de una vez, ya tienes, ¿qué? Don de lenguas, ¿sí? Entonces, bueno, esas tres manifestaciones, fuego, viento y lenguas, daban testimonio de que la presencia de Dios había llegado a los que estaban reunidos en el aposento alto, al igual que
llegaba en el tabernáculo. Cuando el pueblo se reunía en el tabernáculo, la presencia de Dios descendía de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Cuando el templo fue inaugurado, el templo que construyó Salomón, dice que la gloria de Dios, ¿qué hizo? Descendió sobre ese lugar y dice que no se podía ministrar a causa de la presencia de Dios. Ahora, el día de Pentecostés, la presencia, el fuego de Dios viene sobre su nuevo templo. ¿Cuál es su nuevo templo? Nosotros, sobre la iglesia. La gloria de Dios desciende sobre la iglesia. Y ha permanecido más de 2000 años esa manifestación poderosa de la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Qué maravilloso es Dios. Qué hermoso es Dios. Desciende en el tabernáculo, desciende en el templo, en el edificio, pero también desciende en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Qué maravilloso es esa experiencia que podemos tener como cristianos. Ahora, el apóstol Pablo dice que esto es para edificación personal también. Dice que enriquece nuestra vida devocional. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida devocional es diferente. Crecemos espiritualmente, edifican nuestra fe, nos conectan con Dios de una manera especial, conectan el espíritu del cristiano con el espíritu de Dios en oración, en alabanza, en acción de gracias, en petición, en confesión, en intercesión, en todas las áreas. Es un ejercicio espiritual que enriquece nuestra vida devocional. El creyente queda tan sensible cuando recibe al Espíritu Santo, queda sensible espiritualmente después de practicar las lenguas, que hace abundar en él, fluir en él una vida en el Espíritu, hace fluir en él una vida de servicio, hace fluir en el creyente una vida de santidad personal. Ejercita la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu conecta al espíritu del creyente con el mundo sobrenatural. ¿Cuál es el mundo sobrenatural? Aquel en el que se mueve Dios. Y nosotros a través del Espíritu Santo nos podemos mover en ese ambiente. Pero solamente con nuestra vida espiritual, llenos del Espíritu Santo, podemos movernos en esa atmósfera en la que se mueve Dios. Y entonces nuestra oración es efectiva. Orar en lenguas es crucial cuando las pruebas y crisis nos abruman. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu y nuestras emociones a veces son tan confusas que no sabemos qué hacer, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es interceder? ¿Qué es interceder? Rogar, pedir. ¿Saben cómo lo traduce la palabra? ¿Cómo se traduce? Interceder es asaltar a alguien con peticiones. Asaltar a alguien con peticiones. ¿Qué es asaltar? ¿Qué es asaltar? Yo voy a asaltar a Carlos. ¿Qué le voy a hacer? Préstame tu reloj. No decimos préstame. Trae para acá. Era tuyo. Mire, dice que el Espíritu intercede. ¿Qué hace el Espíritu entonces? No roba, no me digan que roba. Le toma de Dios y nos lo da a nosotros. Toma de lo mío, dice. ¿Cuántas cosas el Espíritu nos ha dado? ¿Cuántas cosas que nosotros no hemos pedido hemos recibido? Más de lo que nosotros pedimos.
es lo que Dios nos da. Yo puedo estar orando, fíjense, yo puedo estar orando por un dolor de estómago. ¿Cuántos han orado por un dolor de estómago? Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te está pidiendo por un dolor de estómago. Pero Dios, quítale el cáncer de estómago que tiene. El Espíritu Santo sabe qué es lo que tenemos y pide conforme a lo que nos conviene. ¿Y cuántas veces Dios nos ha sanado de cosas que no sabemos? Pero el Espíritu Santo ha asaltado a Dios con peticiones para mí, para tu hijo. Mira, tu hijo te está pidiendo esto, pero ¿sabes qué, Dios? Eso no le conviene, dale esto, porque esto sí le conviene. Asalta a Dios con peticiones para bendecirnos o para librarnos de cosas que nos pueden suceder. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la labor de intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros también podemos interceder orando en el Espíritu. Y Dios puede hacer cosas grandes para la gente que está a nuestro alrededor. Pero tenemos que orar en el Espíritu. Normalmente oramos por necesidades conocidas, pero el Espíritu Santo va más allá de nosotros. Al orar en lenguas intercedemos por necesidades que solamente el Espíritu de Dios conoce. No alaban a Dios por esto. Las lenguas son de origen espiritual para edificación del cuerpo de Cristo, sin duda alguna. Las lenguas sirven para edificación personal, pero cuando se utilizan en público es necesario que se busque el don de interpretación para que el mensaje edifique a la iglesia. Y yo pudiera seguir hablando muchas cosas. Las lenguas con un mensaje profético dependen del don de interpretación y la congregación debe orar pidiendo interpretación, pero ojo, nunca van a reemplazar la palabra de Dios. Las lenguas nunca van a reemplazar la palabra de Dios. Las lenguas lo único que van a hacer es confirmar la palabra de Dios. Cuando hay un mensaje en lenguas, lo único que ese mensaje tiene que hacer es confirmar la palabra de Dios. Nunca van a reemplazar la palabra de Dios. No siempre va a haber un mensaje en lenguas, no siempre va a haber profecía, pero siempre vamos a tener la palabra de Dios. Esa nunca debe de faltar. Y cuando hay lenguas van a confirmar la palabra de Dios para nuestra vida. Debemos estar muy atentos a eso, ¿sí? ¿Por qué han menguado estos dones en la iglesia? Puede ser por incredulidad, puede ser por enfriamiento, puede ser por teorías cesacionistas, lo he dicho, o por falta de oración. Las lenguas bien equilibradas contribuyen a un ambiente o una atmósfera espiritual que va a ser ese ambiente glorioso en nuestras reuniones. Cuando una reunión está saturada de la presencia de Dios con su Espíritu Santo, hacen de una reunión gloriosa. Hacen de una reunión que no nos queramos ir de esa reunión. O hacen que esa reunión sea recordada por mucho tiempo. Como iglesia necesitamos desear esas manifestaciones, hermanos.
necesitamos desear que, como dice Pablo, a mí me gustaría que todos hablaran en lenguas. Pero también dice Pablo, pero mejor preferiría que todos profetizaran. Ahora, dentro de ese capítulo 14, Pablo rige cómo debe de ser el hablar en lenguas. Porque bueno, si todos profetizamos a la misma vez, no nos vamos a entender. Y Pablo dice, mire, mejor que sean 2 o 3. Sean 2 o 3. Y los demás juzguen. ¿Qué es juzgar? ¿Cómo lo juzgaríamos? Analizar a la luz de la palabra. Y Dios a veces, ¿qué hace? Confirma a través de alguien, eso es correcto, eso es de mi parte. O a veces Dios dice, eso no es de mi parte. Pero dice Pablo, yo desearía que todos profetizaran y hablasen lenguas. Dios quiera que como pueblo de Dios anhelemos eso. No para nuestro bienestar, sino para el bienestar de los demás, para edificación de la iglesia, para que a través de nosotros fluyan esos dones. A través de nosotros Dios pueda bendecir a los demás. A través de nuestra vida Dios pueda obrar milagros de sanidad en los demás. A través de nuestra vida nosotros podamos interceder, asaltar a Dios con peticiones en favor de los demás. Dios haga de nosotros una iglesia que se mueva en ese ambiente sobrenatural.